Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo. ¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy en un programa muy bonito, la verdad. A mí me gusta mucho hablar de San Pablo. San Pablo, este gran personaje de la fe, impresionante su labor, su carácter, toda la herencia que nos ha dejado en sus cartas, en sus enseñanzas. Debemos estar infinitamente agradecidos con este gran apóstol del Señor, el apóstol número 13. Así lo queremos conocer, porque él mismo, al ser levantado por el Señor, se reconoció como apóstol. Pero la historia de San Pablo es extensa, es increíblemente extensa. Hablar de su teología es perdernos en un mundo de ideas, en un mundo de conocimiento, en un mundo muy profundo del conocimiento de los misterios divinos. Obviamente este programa no va a ser para eso, realmente es solo platicar un poco sobre San Pablo, reconocerle como el gran apóstol de la evangelización en el siglo I. Por eso quise hacer este programa, hablar de San Pablo, y más porque a finales de este mes es la fiesta de Pedro y Pablo. Y tenemos que celebrarla de una manera muy especial, porque tenemos que estar, como les decía hace un momento, increíblemente agradecidos con la gran labor de este apóstol, el apóstol número 13. Gracias por acompañarme el día de hoy. Pero antes de entrar en el tema, recordarles que estamos en redes sociales, estamos en Facebook Live, por la señal de Valora Radio. Aquí estoy listo para recibir todos y cada uno de sus comentarios y sus mensajes, listos para platicar con ustedes. Con toda confianza pueden llamarme, escribirme, hacer sus comentarios, lo que gusten. Estoy listo para recibir todos y cada uno de sus comentarios. Por favor, háganse presente, díganme de dónde nos escriben para poder platicar y conocer un poquito más sobre esta gran experiencia que es la fe y de cómo podemos llegar a más personas. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, San Pablo. San Pablo es obviamente de religión judía, de raza judía, pero también era ciudadano romano. Él por nacimiento, pues gracias a su papá era ciudadano romano. San Pablo hereda la nacionalidad romana, por lo tal tenía ciertos beneficios o ciertos privilegios dentro del territorio del Imperio Romano en el siglo I. San Pablo nunca renunció de estas dos grandes herencias que él tenía. Incluso, como bien sabemos, San Pablo tiene dos nombres, Saulo y Pablo. Pablo es el nombre romano y Saulo es el nombre hebreo, el nombre judío, por llamarlo así. Y San Pablo estaba extremadamente orgulloso de esta herencia y no dudaba en hacerlo presente en algunas situaciones que vamos a ver más adelante, en poner manifiesto su ciudadanía romana. Bueno, hablar de San Pablo es esencial para comprender el crecimiento del cristianismo en el siglo I. Fue un evangelizador inagotable. Era una persona que hizo muchísimos viajes, sufrió muchísimas cosas, padeció todo lo que tenía que padecer y al final es premiado con la gloria del martirio. Es una persona que tenemos que conocer, apreciar, valorar y estudiar. Estudiar todos sus documentos, porque eso nos da la gran enseñanza del Evangelio, la gran enseñanza de la vivencia de fe. No solo en los Evangelios podemos encontrar la vida de Jesús, también en las cartas apostólicas podemos encontrar todo aquello que necesitamos sobre este gran mensaje, este gran evangelio que nos deja nuestro Señor Jesucristo, y de la pluma de Pablo podemos conocer muchísimo de lo que es la teología y el conocimiento de Dios. Aprovecho para mandar un saludo a Graciela Hernández. Graciela, te mando un gran abrazo, gracias por acompañarnos. Nos escribe desde Odessa, Texas, en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Graciela, por estar acompañándonos el día de hoy. Sabemos que San Pablo San Lucas era discípulo de Pablo. San Lucas escribió el Evangelio según San Lucas y escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, mucho de lo que escribe San Lucas
aunque él entrevistó a muchas personas, incluso se dice que conoció a María Santísima, que conoció a los apóstoles, y de ahí recopiló toda la información que necesitaba para crear su evangelio, también recibe de Pablo esta gran instrucción teológica, esta gran instrucción sobre el conocimiento de lo que significa Dios y sus misterios. ¿Sí? Tenemos que agradecerle mucho a Pablo, como les decía, por su obra evangelizadora, por su testimonio, por sus cartas. Y muchas veces como católicos caemos en este error, y quiero aprovechar para mencionarlo. Por el hecho de que nosotros tengamos solo algunas cartas de los apóstoles, vaya, solo tenemos cartas del apóstol Juan, de Pedro, de Santiago y de Judas. Son los únicos que tenemos, de esos 4. Y tenemos una gran cantidad de cartas que se le atribuyen a Pablo, ya sea escritas por él directamente o escritas bajo su influencia. Bueno, y se ha hecho a pensar muchas personas de que realmente el formador del cristianismo o el único misionero durante el siglo I fue Pablo, y eso es un error grave. Hay que tener mucho cuidado con esto. No debemos de menospreciar a ninguno de los apóstoles. Cada uno de ellos tuvo una vida apasionante, cada uno de ellos realizó con energía y con mucha fuerza su labor evangelizadora. Desafortunadamente no tenemos muchos testimonios de la época de ellos sobre su vida, pero no por eso debemos de menospreciarlos, y mucho menos decir que San Pablo inventó el cristianismo. Hay que tener mucho cuidado con esa corriente que circula mucho en redes sociales, en internet, que quieren decir que Pablo inventó el cristianismo. No, claro que no. San Pablo lo dice claramente: yo comunico lo que a mí me ha sido comunicado, ¿no? Entonces no vayamos a pensar en eso. Obviamente Pablo le da una gran profundidad teológica, le da un gran auge a la misión y a la evangelización en muchas regiones del Imperio Romano, claro que sí. Por eso lo alabamos y lo veneramos con un gran respeto y amor. Pero no hay que menospreciar a los demás apóstoles, ¿sí? Bien, ¿qué cosas sabemos de Pablo? En el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, vienen 2 eventos en los cuales podemos conocer un poquito más sobre Pablo. Primero que nada sabemos que nació en una ciudad romana llamada Cilicia, en lo que hoy es Turquía. Cuando fue capturado en el templo de Jerusalén, cuando él ya estaba predicando, después de regresar de Damasco, llega a Jerusalén y empieza a predicar. Ahí incluso tiene una visión mística donde le dicen que salga de Jerusalén, porque a los que él les estaba predicando en ese momento no iban a abrazar la fe, que se fuera a otro lado. Él estaba en ese éxtasis, por decirlo así, cuando es apresado. Los judíos lo agarran, lo quieren matar, entonces tiene que llegar el tribuno, el oficial romano, arresta a San Pablo, lo lleva a la cárcel y le ordena a un centurión que le dé de azotes. Cuando el centurión está amarrando a San Pablo ahí para darle de azotes, San Pablo le dice que él es un ciudadano romano. Es lícito azotar a un ciudadano romano sin juicio, y es entonces cuando el centurión se asusta y dice: ¡ay, es ciudadano romano! Entonces va con el tribuno y no lo azotan en esa ocasión, lo dejan en la cárcel un día más, después es liberado, enfrenta una confrontación ahí con los fariseos y después sale de Jerusalén. Tiene una vida muy intensa en ese sentido. Otra cosa que sabemos de Pablo es cuando él mismo dice, al principio del libro de los Hechos, de que él es judío nacido en Tarso de Cilicia, y fíjense lo que dice después: educado en esta ciudad, es decir, él era de Jerusalén, la gente sabía quién era él. He sido instruido a los pies de Gamaliel, según la observancia de la ley patria. ¿Quién era este señor Gamaliel? Es una persona muy importante, dentro incluso del nacimiento del cristianismo. Este señor Gamaliel era un doctor de la ley judía, era miembro del Sanedrín, tenía mucha fuerza dentro del Sanedrín, incluso hay algunos autores que lo colocan como un líder dentro del grupo judío en el poder. Y tiene relevancia para nosotros porque, sabiendo que es un doctor de la ley, de una alta influencia, Pablo recibió una instrucción privilegiada en la ley judía. Sabemos eso. Y por otro lado, este señor Gamaliel, cuando los apóstoles iniciaban su labor de evangelización allí en Jerusalén, fueron apresados, los querían matar, y ahí en el Sanedrín, este señor Gamaliel
habló a favor de los judíos. Básicamente lo que él decía, hey, espérense, estas personas son judías, son parte de nosotros. Y el mensaje que están trayendo es de un judío. No es un mensaje ajeno a nuestra ley. No vayamos a matarlos y ser reos de la palabra de Dios, algo así, ¿no? Básicamente lo que él decía, hey, tengo dudas si lo que estas personas están predicando puede o no ser cierto. Y por su influencia los apóstoles fueron liberados. Si no, los hubieran matado ahí en los primeros meses del inicio del cristianismo. Imagínense la tragedia que hubiera sido para el nacimiento de la iglesia, ¿no? Entonces Gamaliel, debemos en cierto modo estarle agradecido de que tuvo algo de sentido común, algo de cordura, y no mató a los apóstoles ahí en Jerusalén que estaban predicando. Y como les decía, pues era un doctor de la ley, miembro del Sanedrín, miembro muy influyente. Eso nos dice que San Pablo era una persona altamente instruida en la ley judía. No era un tonto, vaya. No era un simple fanático apasionado desde la ignorancia, sino del conocimiento. San Pablo era enérgico, celoso, podríamos incluso decir hasta fanático de la ley judía, y trataba de hacerla cumplir hasta su máxima expresión. Otra cosa que sabemos sobre San Pablo. En los primeros años del cristianismo, Bernabé, estando ahí en Jerusalén, estaba predicando, los judíos lo toman y lo matan. El martirio de Bernabé es el primer martirio registrado en la Escritura. Y Pablo dice, yo estaba ahí cuando mataron a Bernabé. Era yo un joven que estaba al cuidado de las ropas, o sea, de las túnicas, de aquellos que apedrearon y mataron a Bernabé. Eso es lo que sabemos de la entrada de Pablo en la vida de la iglesia naciente, cómo él se introduce un poquito en esto. Tiempo posterior, ya con el mayor conocimiento, gracias a las clases de Gamaliel, San Pablo se hace celoso y se convierte en un perseguidor de cristianos. Inclusive, que este es el gran evento de su vida, él es comisionado para ir a la ciudad de Damasco a detener ahí a los cristianos que encontrara. Es en este trayecto a esta ciudad cuando recibe la gran visión de Cristo. No es que lo haya tumbado de un caballo, en ningún lado dice que iba en caballo. Creemos que iba en caballo, pero no. Simplemente dice que cayó en suelo, vio y escuchó al Señor decirle, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Él le pregunta, ¿quién eres? Soy yo, a quien tú persigues, ¿no? Obviamente San Pablo queda convertido en ese momento, fue una experiencia magnífica, obviamente. Queda ciego y se puede decir que estaba sorprendido de lo que había vivido. Las demás personas que estaban con él, si acaso no escucharon lo que Pablo escuchó, sí vieron algo, ¿no? Vieron algo extraño ahí. Más bien no vieron, pero sí escucharon una voz que le hablaba a Pablo. Llega Pablo a Damasco, se presenta con el líder de la iglesia cristiana en aquel lugar, que tenían miedo de conocerlo porque sabían que era un perseguidor de cristianos. Le impone las manos y automáticamente recupera la vista y sale con un gran ímpetu a hablar de Cristo. Aquí hay un comentario personal nada más, que sí quisiera hacer. ¿De qué tan fuerte fue este evento que vivió San Pablo? Porque él seguramente poco conocía del cristianismo como tal. No estaba instruido en el cristianismo, ¿no? Seguramente lo conocía para buscar refutarlo, para buscar contradecirlo, buscando los errores en el cristianismo para poder atacarlo. No sé, creo que él algo sabía del cristianismo, algo sabía de la figura de Cristo, porque él inmediatamente, estando ahí en Damasco, empieza a predicar, empieza a hablar de Cristo, él es la verdad. Y es sorprendente, porque alguien que no sabe de un tema es muy difícil que en unos cuantos días empiece a hablar, empiece a explicar y a enseñar una nueva fe. San Pablo pudo hacerlo porque él tenía esta gran acción del Espíritu Santo, este encuentro personal con el Señor, que verdaderamente lo transforma y lo pone al servicio del Evangelio de manera inmediata. Ya quisiéramos todos y cada uno de nosotros tener un encuentro de ese tipo, ¿verdad? Pero les voy a hacer una primera pregunta reflexiva. ¿De verdad necesitamos eso? Lo pregunto con total honestidad. ¿Necesitamos realmente nosotros hoy en día que se nos aparezca Cristo y nos diga, hey, ponte a trabajar por el reino de Dios?
Abandona el pecado, arrepiéntete. ¿Necesitamos eso? Ya tenemos el testimonio de toda la iglesia. Tenemos 2000 años de magisterio. Sabemos perfectamente que nuestro Señor Jesucristo es real, es una persona que caminó ahí en Jerusalén en el siglo I. Conocemos la Trinidad, conocemos los milagros, conocemos su iglesia, conocemos sus sacramentos, conocemos su presencia real en la Santísima Eucaristía. No necesitamos que Cristo se nos aparezca, no debemos de caer en ese error de querer esperar un evento magnífico para empezar a creer. No lo necesitamos. Lo que necesitamos es convertir nuestro corazón hacia el Señor, y para eso tenemos todo lo que necesitamos ya. Tenemos los sacramentos, tenemos la iglesia, tenemos su palabra. Debemos acercarnos a Dios. No esperemos ser un San Pablo para querer de un día para otro empezar a cambiar. No. Tenemos todo lo que necesitamos hoy en día para cambiar, para transformarnos, para verdaderamente convertirnos y realmente salir al mundo a anunciar el reino de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos. Conocer a San Pablo nos debe de llevar a una reflexión muy, muy profunda sobre toda esta herencia teológica y espiritual que nos ha dejado San Pablo, ¿sí? Que le ha dejado a la iglesia, y que nosotros podemos hoy conocerla, conocer la profundidad, gracias no solo a lo que él escribió, sino a lo que toda la iglesia en general a lo largo de 2000 años ha escrito alrededor de la palabra de Pablo. Debemos ser agradecidos y sentirnos realmente afortunados porque tenemos acceso a esto. Tenemos acceso al conocimiento de Pablo. San Pablo obviamente sabemos que era muy espiritual, muy reflexivo, incluso al final de su vida, en la segunda carta a Timoteo, cuando él se supone que ya está encarcelado en Roma, en los días finales de su vida, en los años finales de su vida, dice: he sido constituido predicador, apóstol y maestro. Esto está en la segunda carta a Timoteo. Y me gustó mucho esto, porque fíjate lo que dice San Pablo. Dice: he sido constituido. Él no dice: me he constituido. No, he sido constituido. Es decir, él le da el valor, la fuente, el origen a toda su obra de predicación, de apostolado y de maestro a otras personas. San Pablo era extremadamente humilde de corazón, y algo muy importante que él está dando testimonio en estas simples palabras: lo que él es ha sido constituido por otros, ¿sí? Él no se está inventando nada, y todo lo que él está haciendo es porque otros lo han enviado, otros le han enseñado, otros lo han puesto al servicio de la iglesia. Esto es muy importante, reflexionar a profundidad cada palabra, porque nos damos cuenta entonces que Pablo es también producto de la misma iglesia. Él es, no lo voy a decir el creador, pero es un gran difusor de la iglesia, pero también es él mismo es obra de la iglesia. Por eso fue a buscar a Pedro en Jerusalén, para conocerlo y escuchar de su propia voz lo que el Señor les había enseñado. Él es un verdadero maestro de la fe, y sus enseñanzas permanecen en el tiempo. No caducan, que esto es fabuloso. Si nosotros vamos a leer las cartas de Pablo, en este caso, vamos a encontrar una riqueza espiritual, teológica y moral que nos sirven hoy en día. Su mensaje no ha caducado, no es obsoleto y arcaico que solo valía ya en el siglo I. No, nos sirve perfectamente para convertirnos hoy en verdaderos seguidores de Cristo. Incluso él decía: imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Es decir, él se pone como referencia, pero no por sí mismo, sino porque así ha sido constituido por Dios y por la iglesia. Esto es maravilloso. Entonces debemos estar agradecidos del gran esfuerzo que hizo Pablo. Ahora, que no se nos olvide esto. No crean que ser predicador, apóstol y maestro es cosa sencilla, de que se paraba en un púlpito, se ponía a hablar 1 hora, 2 horas, y ya le recibía dinero, o recibía estipendios, o tenía una vida cómoda. No, hombre, todo lo contrario. Fíjense lo que él escribe en su propia narrativa en los libros de los Hechos. Fíjense lo que él mismo habla de sí mismo. He estado en peligro de muerte muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces más me azotaron con varas. 1 vez fui lapidado, o sea, apedreado. 3 veces naufragué.
Un día y una noche pasé náufrago en alta mar. En mis repetidos viajes sufrí peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, frecuentes vigilias, hambre y sed, con frecuentes ayunos, con frío y desnudez. La vida de Pablo no fue nada sencilla. Y por eso es que yo digo, debemos estar altamente agradecidos con él. El que San Pablo esté narrando sus sufrimientos no es para vanagloriarse a sí mismo. Al contrario, es un testimonio que él tiene que dejar ahí patente para que tú te des cuenta que lo que él ha sufrido le da validez, aunque se oiga así un poquito extraño, le da validez a lo que él está anunciando. Porque ni a pesar de nada de esto, él cambió un ápice de lo que estaba diciendo. Es decir, estoy tan seguro de la verdad que predico que soy capaz de sufrir cualquier cosa por defender y por predicar esta verdad. Eso es lo que se llama ser testigos de la verdad. Por eso los testimonios de Pablo, lo que él nos enseña en las cartas, es válido. Porque él mismo recibió todas estas tragedias en su persona por ir y anunciar ese mensaje. Eso nos da certeza que lo que él está diciendo es verdadero. Y no solo él, todos los apóstoles sufrieron lo mismo prácticamente. Sufrieron todo tipo de bajezas y de ultrajes. Pero no cambiaron su mensaje, nada los movió del mensaje. Eso es lo que se llama ser testigos del Evangelio. Su testimonio tiene validez. Ahora, pensando en esto, no faltaron dificultades, no faltaron tribulaciones. Todo lo soportó por el amor a Cristo. ¿Tú de qué estás dispuesto a sufrir por amor a Cristo? Esta es una pregunta que se las dejo a que la reflexionen el día de hoy, de ser posible, y ojalá, me encantaría de verdad que alguno de ustedes me escribiera algún día y me dijera, ¿sabes qué? Leyendo o escuchando tu programa de San Pablo, me doy cuenta que debo de aceptar cualquier sufrimiento que venga con tal de anunciar el reino de Dios, con tal de seguir a Cristo. ¿Eres tú capaz de soportar algún sacrificio, algún dolor, alguna tragedia por amor a Cristo? Nuestra respuesta debe de ser, sí, Señor. Como María dijo, hágase en mí según tu palabra. Así deberíamos de ser todos y cada uno de nosotros los católicos. Y no me voy a detener con los católicos, con todos los cristianos en general. Bueno, ¿eres tú capaz de soportar el sufrimiento por amor a Cristo? Se les dejo esta pregunta. Ojalá alguno de ustedes me escriba y me dé una respuesta. Me encantaría escucharlos y platicar con ustedes. San Pablo era humilde y él trataba con mucha fuerza de no ser vanagloriado ni por él mismo ni por los demás. Él se esforzaba en eso, ¿sí? Muchas veces regañó a sus discípulos diciendo, no, tú no eres de Pablo, tú eres de Cristo, ¿sí? En sus cartas se lee, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. No, eso no existe. Esta es una sola iglesia y es de Cristo. Entonces, si tú me sigues a mí, no me estás siguiendo a mí, me estás siguiendo a aquel que me ha enviado, a Cristo. ¿Se entiende? Pablo era muy celoso de esto. Él no quería gloria para sí mismo. Él quería la gloria para Dios y que él se movía con la fuerza de Dios. Porque él sabía perfectamente que estos signos de humildad eran un testimonio palpable de la fuerza de su predicación. Y ojo, no olvidemos que él era perseguidor de cristianos. Él vivía día con día el arrepentimiento de sus acciones. Y él lo dice. Esto está en la primera carta a los Corintios. Él dice, después de todos, se me apareció a mí. Está hablando de Cristo. Se me apareció a mí Cristo. Que vengo a ser como un aborto. O sea, tanto se menospreciaba a sí mismo que él se hace llamar a sí mismo un aborto. Siendo el menor de los apóstoles. Se reconocía apóstol porque era enviado directo por Cristo. Claro que sí. Pero él dice, yo soy el menor de todos. No soy el mayor. No soy el más importante. No, soy el menor de todos. No soy digno de ser llamado apóstol. Soy apóstol porque Dios me manda, pero no por dignidad mía. Porque yo también perseguí a la iglesia de Dios. San Pablo vivía el dolor de sus acciones,
vivía el dolor que les causó a sus hermanos cristianos. Por eso San Pablo buscaba la humildad, buscaba con gran fuerza encontrar su corazón, encontrar su volcamiento a Dios y obtener todo lo que necesitaba desde la humildad, nunca desde la vanagloria. Que quede muy claro. Y esto es muy importante que estoy diciendo, y por eso lo he dicho varias veces, lo he reafirmado así como que muy repetitivo, porque eso pone de manifiesto una de sus principales ideas teológicas, que ahorita lo vamos a ver. Bueno. Nos escribe Graciela. Graciela otra vez nos dice, ojalá que todos fuéramos como María, con una humildad inigualable. Efectivamente, María se pone de manifiesto el precedente más grande de confianza y de abandono en Dios. María es cosa especial, ¿no? Por eso decirse, por eso es la Madre de Dios, vaya, ¿sí? Escogida por el Padre, adornada con todas sus gracias. Y fíjate, Graciela, te voy a hacer un comentario que a mí me gusta mucho, aprovechando tu mensaje, que gracias, te lo agradezco infinitamente. Había un autor, Chesterton, en inglés, se convirtió al catolicismo, y este señor, en uno de sus escritos, dice que una de las grandes cosas que le hicieron voltear su vista hacia el cristianismo y hacia el catolicismo fue María. Pero porque él leyó, incluso él dice que no recuerda en dónde ni a quién le leyó, a otro autor cristiano que decía, si Dios le tiene que agradecer algo a alguien, sería a María. Y tiene razón. Y él se dio cuenta entonces de la importancia de la figura de María como parte esencial de la construcción de la iglesia, y entonces por eso él se vuelca a ser católico y se convierte en uno de los grandes apologistas de principios del siglo XX católico. Te recomiendo que lo busques, sus escritos son muy interesantes, muy graciosos. Fue un escritor muy prolífero en aquellas épocas, se llama Gilbert Keith Chesterton. Bueno, sigamos. ¿De dónde nace la teología de San Pablo? Pues obviamente nace del encuentro que tiene con Cristo, ¿no? No hay que moverle mucho. Sabemos perfectamente que este encuentro con Cristo hace ver a Cristo con toda su grandeza, lo ve, tal cual, ¿no? Pero lo ve sufriente. Por eso en las palabras de Cristo está, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es a mí a quien estás persiguiendo. Es decir, lo llama en el dolor de la pasión. ¿Se entiende esto? Así lo vio Pablo. Vio a Cristo sufriente. ¿Sí? Entonces Pablo se vuelve de una manera especial a tratar de entender este misterio de la pasión y de la muerte de la cruz. Este encuentro con Cristo, con un Cristo sufriente, con un Cristo sacrificado, lo hace entonces centrar toda su teología en la pasión y la muerte de Cristo. Y constantemente va a hablar de eso, de esta pasión y de esta muerte, de este misterio de la pasión y muerte. ¿Por qué? Si nosotros conociésemos un poquito más sobre las tradiciones judías, cosa que Pablo era un experto, San Pablo vio inmediatamente en el sacrificio, vio la similitud con el sacrificio pascual. Inmediatamente pudo crear esta relación. Inmediatamente reconoció la Eucaristía con todas sus tradiciones y con todas sus costumbres con las cuales él celebraba la Pascua. Él reconoció inmediatamente que todos los misterios y todas las profecías dadas para este nuevo Mesías, el ungido, el Cristo, se cumplían en Jesús. Por eso él se esfuerza en decirle Cristo, Cristo, Cristo. Él es mi Mesías, el que estábamos esperando. Y tan es así que lo dice 380 veces en sus cartas. 380 veces habla de Cristo, porque está hablando de este Cristo, este sacrificio, este misterio de redención que se cumple en la cruz. Por eso es que él está enfocado en este misterio. Y que por lo tanto, todos sus comentarios, todo su conocimiento de la teología, todo su conocimiento del Cristo crucificado, nos llevan a colocar a un momento litúrgico. Si nosotros analizamos con mucho detalle las cartas de Pablo y sus escritos, vamos a encontrar mucha liturgia ahí. Incluso él habla mucho de cómo el primer día de la semana nos reunimos a partir del pan. Y estuvimos predicando hasta la madrugada y estuvimos haciendo esto. O sea, Pablo ve en la liturgia de la pasión y la muerte de Cristo.
Y ahí es donde tiene centrada su teología. Él es quien busca incitar que voltemos a ver a un Cristo sufriente para encontrar en ese sufrimiento el amor de Dios. Y ese es uno de los principales temas de la cruz, que ya lo hemos platicado aquí. Hay un programa muy bonito que se llama El Misterio de la Cruz. Ojalá lo pudieran buscar y verlo. San Pablo encontró dos cosas en la cruz. ¿Qué encontró? Primero que nada, el gran amor de Dios. ¿Cómo me ama tanto Dios que es capaz de mandar a su Hijo a morir en la cruz? ¿Sí? ¿Cómo es posible, vamos a ponerlo así, que por amor el Padre, vamos a ponerlo así, Dios Padre sea capaz de convertir a su Hijo amado en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo a través de un sacrificio pascual? ¿Se entiende? Eso lo impresionó. Eso le golpea en los ojos porque Pablo ve el cumplimiento del sacrificio. Todo lo que ellos habían hecho en toda su historia en el templo, de matar corderos, derramar la sangre por el perdón de los pecados, todo eso que él vivía como judío, lo vio en la cruz y lo entendió. ¿Faltaba un encuentro con Cristo? Claro, por supuesto, claro que sí, pero pudo entenderlo. Por eso es que él podía predicar casi de inmediato, porque él traía todo el conocimiento de la ley judía, todo este conocimiento de las tradiciones judías, y simplemente lo que hizo fue ponerle el nombre de Cristo, y todo cobró sentido. También vio otra cosa Pablo ahí en la cruz: el pecado, la muerte, la tragedia, el dolor, pero sobre todo el remordimiento. Él vivía fuertemente el remordimiento por sus actos en su vida. Por eso se hace llamar a sí mismo soy un aborto, ¿sí? Porque él perseguía a los cristianos. Él demuestra que en la cruz podemos encontrar el verdadero dolor de los pecados. ¿Por qué digo esto? Porque el que debería estar en la cruz somos todos y cada uno de nosotros, no Cristo, nosotros. Él pagó por nosotros ese sacrificio. De ahí está centrada toda la teología de San Pablo. Eso nos lleva a otro punto también muy importante, que es la doctrina de la justificación. Vaya, ¿cómo me salvo? Para que se entienda muy sencillo, ¿no? Bueno, ok, nuestro Señor Jesucristo ya murió en la cruz. Ok, ya, tengo un acceso al cielo, perfecto. ¿Cómo le hago ahora? ¿Qué tengo que hacer para merecer esos méritos de Cristo? Permítame esta redundancia, ¿no? ¿Qué acto, qué debo hacer yo para merecer los méritos de Cristo? Okay. Él lo que hablaba mucho es, necesitamos que el encuentro con Dios te genere una conversión. Él hablaba de esto, tienes que cambiar, no puedes seguir siendo el mismo, tiene que transformarte, el encuentro con el Señor tiene que ser todo un acontecimiento. Esta palabra me gusta mucho, un acontecimiento, algo que, no solo algo que pasa, sino algo que te acontece a ti en lo más íntimo de tu ser, ¿sí? Y desde entonces, desde esta transformación que tú tienes ahí, puedes salir entonces, ahora sí, a buscar esa salvación. ¿Se entiende? Hay una transformación, algo que te tiene que mover. Okay. Antes les hablaba de que San Pablo era muy humilde y que buscaba para nada que hubiera vanagloria en sus palabras. ¿Se acuerdan que les dije mucho? Bueno, San Pablo venía de una tradición fariseica. ¿Qué quiere decir esto? Él estudió con Gamaliel. Él conocía a la perfección la ley judía. Él conocía perfectamente los mitzvot, que son los 613 mandamientos del pueblo judío. Son 613, bueno. Y él sabía perfectamente cómo era la estructura del judaísmo en ese momento. Era extremadamente legalista. ¿Qué significa esto? El fariseo de esa época, o el pueblo judío en esa época, voy a decirlo así, en una gran mayoría, o era muy influyente esta idea de que yo me salvo por el cumplimiento de la ley, ¿sí? Es decir, si yo cumplo con la ley, me salvo. Es una forma muy limitada de buscar la salvación. Vaya, es simplemente decía, pues me voy a portar lo mínimo posible bien, nomás no voy a romper ninguna de las leyes judías y ya me voy a salvar. No importa si fui bueno,
No importa si amé de verdad, no importa si hice obras de caridad, no importa, solo voy a cumplir con la ley, con el mínimo indispensable. Esa era una mentalidad muy común en este círculo fariseico donde vivía y se formó San Pablo. ¿Se entiende? Ok. ¿Por qué hago esta mención? Porque San Pablo, cuando escribe también a los judíos, él les dice insistentemente, no te vas a salvar por las obras. Él se refería a esto, a las obras de la ley, al cumplimiento de los mandamientos judíos. Él decía, te vas a salvar por la fe, no por las obras de la ley. Pareciera que él está poniendo en contra dos conceptos muy importantes en nuestra religión, vaya. La fe y las obras. Pero esta confusión no debe existir así. Lo está tratando de explicar de esta manera. Lo que se opone Pablo no es a las obras de caridad, a las obras del amor, a las obras de misericordia. Él no se opone a nada de eso. No, para nada. Lo que él se está oponiendo es al legalismo fariseo que existía en su contorno social de esa época, donde ellos decían que solo por cumplir con la ley ya me salvo. Y no, eso es lo que San Pablo estaba en contra de eso, de esa forma de pensar tan limitada y tan arcaica. Él decía, tú te vas a salvar por la fe, es decir, por todo lo que has recibido de Dios. Recordemos que la fe es una virtud teologal, es una virtud dada por Dios, que implica creer en Dios y creerle a Dios. Ya son dos cosas. Significa seguir sus mandatos y implica también anunciar el Evangelio. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Implica una total entrega de todo tu ser hacia Dios, tu entendimiento, tu voluntad y tu corazón, ¿sí? Así lo decía San Pablo. La fe no es solo creer, creo en Dios, ya me salvé. No. La fe de San Pablo es algo muchísimo más complejo. Es el movimiento interno que con la ayuda de la gracia de Dios, con esta virtud teologal de la fe, tú te transformas por completo y te abocas al cumplimiento del amor, del mandamiento del amor. No solo a cumplir los mandamientos de la ley judía, sino al cumplimiento de los mandamientos del amor dados por Cristo. Implica una transformación. San Pablo no se opone a las obras del amor, obras de la caridad, obras de misericordia. No, al contrario. Las alienta constantemente en muchos de sus escritos. Pero él habla perfectamente de que la fe te constituye una persona obediente, con confianza en Dios y con fidelidad. Es decir, alguien que es capaz de afrontar el compromiso de la fe. Su conciencia en el pecado, su conciencia de todo lo malo que él había hecho, es de donde él parte con la ayuda de la gracia divina para buscar ese encuentro con Dios. Debe de dolerte los pecados. Si no has hecho cosas buenas, por lo menos que te duelan las malas, decía, ¿no? Tienes que abocarte de manera perfecta para seguir a Cristo. Y él lo decía claramente, no te glories a ti mismo, no vivas vanagloria personal nunca, porque todo lo bueno que tú haces, lo haces en el nombre de Cristo. Lo haces con la gracia del Señor, lo haces con su ejemplo y con su ayuda. Nada de lo que tú hagas es para que tú te vanaglories. No, es para darle gloria a Dios. Este es el gran mensaje de Pablo y lo que significa para él el concepto de fe. Un concepto que se ha destrozado actualmente y que se cree que la fe es nada más creer. No, por supuesto que no. Eso es la verdadera transformación y seguimiento cristiano. Ser, pensar y actuar como Cristo buscando la perfección que nuestro Señor Jesucristo nos pide. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Se entiende? Eso es la fe de San Pablo. San Pablo no se opone bajo ninguna circunstancia, se opone a la validez de las obras de misericordia y obras de caridad. Él a lo que se opone es a querer salvarse solo con el mínimo cumplimiento de la ley judía, como un reclamo que lo hace a los judíos. Nada es para vanagloriarse a nosotros mismos. Y otra cosa importantísima que dice San Pablo, él dice claramente, cumplo en mi carne lo que le falta a los padecimientos de Cristo. Esta es una sentencia terrible para nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Significa que los sacrificios de Cristo son incompletos? ¿Que su redención y su sacrificio no es perfecto? Claro que sí, lo es. El sacrificio de Cristo es perfecto. Por supuesto que lo es, claro que sí. Pero le hace falta algo. No por eso pierde perfección. Pero le falta algo a los padecimientos de Cristo. Y es
tus propios padecimientos, tus propios sacrificios, tus propios esfuerzos. Debemos volcar todo nuestro dinamismo, toda nuestra operación con la asistencia del Espíritu Santo, que para San Pablo era magnífico, era maravilloso, habla muy bonito de la acción del Espíritu Santo, es que debemos de volcarnos a transformar toda nuestra existencia y unirlo a los sacrificios de Cristo. Vaya, abrázate de la cruz para que vayas al cielo. Por eso te lo dijo nuestro Señor. Toma tu cruz y sígueme. ¿Sí? ¿Qué le falta a los padecimientos de Cristo? Que yo me una a ellos con mis propios padecimientos y mis propios sacrificios. Eso es lo que tú tienes que pensar en misa cuando el sacerdote se está hablando del ofertorio, cuando viene el pan, se acerca el vino a la mesa y luego pasan las personas con la limosna. Es ahí en ese momento donde tú ofreces, no solo tu limosna, sino tú te ofreces entero y completo al servicio de Dios. A eso se refiere. Muy bien, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado claro. San Pablo nos enseña mucho sobre la Trinidad, nos enseña mucho de la acción del Espíritu Santo, nos habla de la necesidad imperante de la oración, constantemente tenemos que estar orando, y nos habla de un concepto fundamental. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No nos hagamos tontos, y voy a hablar con toda la claridad posible. Solo hay un Dios, solo hay una fe, solo hay un bautismo. Solo hay una iglesia. ¿Quieres salvarte? Tienes que estar en la iglesia fundada por Cristo. No en cualquier iglesita, no. Tienes que estar en la verdadera iglesia de Dios. ¿Cómo murió San Pablo? Bueno, se cree que la carta a Filemón de San Pablo fue escrita entre el año 50 y el año 60. Se cree que estaba prisionero en Efeso y luego fue trasladado a Roma entre estos años, ¿no? Él mismo se presenta como presbítero en esta carta. Entonces, pareciérase que San Pablo ya está diciendo que ya tiene edad avanzada. Es decir, por lo menos era de 50 años en adelante. Sabemos que fue arrestado en Jerusalén, fue enviado a Cesarea al final de sus años, estuvo en prisión ahí 2 años, fue enviado en Roma, en el viaje estuvo en prisión 3 meses en Malta, hasta que por fin llega a Roma, y sabemos que llega en el tiempo de Nerón, ya por los tiempos de Nerón. Según Eusebio de Cesarea y de Tertuliano, San Pablo fue decapitado. San Jerónimo de Estridón nos dice que fue decapitado en el año 14 de Nerón. Eso lo ubica en el año 68 más o menos, en el año 68. Y que fue sepultado en la Vía Ostia de Roma. ¿Dónde creen que está la Basílica de San Pablo Extramuros? Ahí está, en la Vía Ostia de Roma. ¿Sí? Había un presbítero del principios del siglo II, un presbítero se llamaba Caius, era romano, pero era presbítero católico obviamente. Coloca a Pedro en la colina vaticana y coloca a San Pablo en la Vía Ostiense, es decir, ahí en la Vía Ostia, y los define como verdaderos trofeos de nuestra fe. Bien. Una cronología de la vida de San Pablo. Sabemos que usó muchísimos viajes. Hablar de cada uno de ellos pues es extremadamente complejo. No podemos ponernos a hablar de todos sus viajes. De verdad necesitaríamos todo un año de programas para hablar de Pablo. Bueno, rapidísimo, así, para que más o menos conozcan lo que hizo San Pablo. Se cree que su conversión fue en el año 34, más o menos. Entre el año 37 y el año 46, Pablo estuvo en Damasco, en Arabia, en Jerusalén, regresa a Tarso, luego es llevado a Antioquía y de nuevo regresa a Jerusalén para el año 46 más o menos. En el año 47 él sale en su primer viaje misionero. Fue a Antioquía, Chipre, Antioquía de Pisidia, a Iconio, Listra y Derbe. Para el año 48 él está de vuelta en Jerusalén en el concilio de Jerusalén. Entre los años 48 y 51 más o menos, hace su segundo viaje misionero. Antioquía, Cilicia, Derbe, Listra, Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Efeso y nuevamente regresa a Antioquía. Para el año 53 hace su tercer viaje misionero. Antioquía, Galacia, Figia, Efesio, donde permanece 3 años y escribe unas de sus cartas.
Entre el año 57 y 58 continúa con este tercer viaje y posiblemente visitó Filipos, Macedonia, Troas, Mileto, Rodas, Tiro, Cesarea, Jerusalén, y posiblemente escribió su carta a los Corintios desde la ciudad, a los romanos, perdón, escribió la carta a los romanos desde Corintio. Entre el año 58 y 60 está encarcelado en Jerusalén y en Cesarea. Entre el año 60 y 61 viaja a Roma. Entre el año 61 y 63 estuvo prisionero en Roma, escribió la carta a los Colosenses, la carta a Filemón, a Efesios y Filipenses. Se estima que está entre los años 63 y 65, está como hecho prisionero, pero con arresto domiciliario ahí en Roma. Posiblemente fue liberado, posiblemente tuvo acción a seguir predicando y escribe sus últimas cartas, que es la primera a Timoteo y la carta a Tito. Entre el año 66 y el año 68 es nuevamente apresado y decapitado por orden del emperador Nerón. Y así culmina la vida de San Pablo. Graciela me escribe y me dice: hermano, cuando se refiere a estar orando constantemente, ¿es rezar el rosario o Padres Nuestros o hablar con Dios? Siempre he tenido esta duda, ojalá me pueda contestar. Es todo, Graciela, es todo. Es rezar el rosario, es rezar el Via Crucis, es rezar el Padre Nuestro, el Ave María, rezar jaculatorias, platicar con Dios, leer la Escritura, leer algún padre de la iglesia, leer algún escrito espiritual, escuchar la misa, hacer la liturgia de las horas. Es todo. La oración no es solo el acto de estar hablando. Recuerda que hay muchos tipos de oración. La oración verbal, que es la que nosotros hacemos cuando rezamos el rosario. Está la oración contemplativa, que es visualizar al Señor en su vida y su obra. La oración meditada, que es, por ejemplo, leer el Evangelio y meditar lo que nos está diciendo el Evangelio. Hay muchas formas de hacer oración. Lo importante es hacer que la oración te ponga en contacto con Dios. Como tú quieras, como te sea más fácil para ti, como te guste más a ti. Puede ser incluso dibujando al Señor, dibujando pasajes bíblicos. Eso es oración. Cantándole al Señor, es oración. Como tú gustes, Graciela. Lo importante es que siempre estés en esta comunicación con Dios. ¿De acuerdo? Gracias por haber estado en el programa. De verdad te lo agradezco muchísimo, Graciela, y a todos los que nos estuvieron escribiendo el día de hoy y viendo el día de hoy. Gracias, de verdad, infinitamente. Gracias por su compañía y espero que les haya gustado esta breve charla sobre el apóstol San Pablo. Los invito a leer sus escritos, a leer su obra, conocer más de su vida, porque de verdad la vida de San Pablo es apasionante, verdaderamente apasionante. No me queda más que despedirle, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haberme acompañado el día de hoy. Y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra